Bueno, Auro, otra de las preguntas que me gustaría hacerte va un poco orientado a las religiones. Hay una frase que yo no soy religiosa, pero sí soy espiritual. ¿Hay una diferencia necesariamente? ¿O es que sí o sí yo tengo que ser parte de una religión para poder llegar a ser espiritual? Te agradezco mucho la pregunta, Alexandra. La verdad me parece una gran pregunta. Una gran pregunta. A ver, yo en realidad creo que todos somos espirituales y que encasillarnos en alguna religión tampoco es algo malo, pero hay que siempre recordar la conexión que tenemos con nuestro interior. Y que si bien las religiones nos dan pautas, nos dan criterios, eh, saber también que las religiones se puede equivocar interpretando la palabra de Jesús o las palabras de otros sabios que han pasado por el planeta Tierra, y saber siempre que más que la religión, la sabiduría interna que habita en mí es lo que me puede guiar y lo que me puede orientar. Entonces yo no creo que las religiones sean malas, pero el fanatismo hacia una religión, creo que eso sí es lo que puede ser negativo. Y sí concuerdo con una frase que siempre se le escucho decir a Borja Vilaseca, no sé si sea una frase de él, concuerdo mucho cuando él dice que la religión ha secuestrado a la espiritualidad, porque la religión se ha llenado de tanto dogma, de tanto debe ser así, de tanto tienes que hacer esto, que ha ido perdiendo el verdadero contacto con la información espiritual esencial, esa esencialidad que nace en tu interior. Y nos ha ido sin querer queriendo, porque yo no asumo, no puedo pensar que ha habido intencionalidad, no quiero pensar mal y no me nace tampoco verlo mal, pero sin querer queriendo lo que ha hecho la religión es nos ha ido separando de nuestra divinidad y nos ha hecho creer que Dios está por arriba y que nosotros estamos por abajo, ¿no? Dios siempre en lo alto y nosotros pecadores hacia abajo. Dios siempre brillando y nosotros somos oscuridad, no somos mejor que Él. Y nos han, sin querer queriendo, nos han ido implantando ideas de sumisión, de que tengo que hacer esto para que Dios me perdone. Y las religiones nos han ido separando de esa conexión con Dios, porque incluso nos fueron dando la idea de que para conectar con Dios, yo, yo tengo que buscar a alguien, a un intermediario, para que Dios perdone mis pecados a través de él. ¿No? Por ejemplo, en la religión católica, el tema de la confesión de mis pecados a un sacerdote, que yo imagino que el sacerdote no es que lo haga de mala voluntad, ellos también se sienten intermediarios de Dios y qué bonito sentir eso, ¿no? Pero ahí creo que la información no está tan completa en el sentido de que yo no necesito ningún intermediario para conectar con Dios. Yo no necesito nada externo para conectar con Dios. Si Dios está en mi interior, si Dios está en mi corazón, entonces eso creo es lo que ha pasado con la religión. Se ha inundado de mucho fanatismo, de mucho dogma, de muchos juicios también. Y se ha olvidado la verdadera información. Se olvidaron de decirnos que nosotros no necesitamos de ir a la Tierra Santa, no necesitamos ir a ningún santuario, no necesitamos de ir a ninguna montaña en el Tíbet para conectar con nuestra esencia. Nosotros, desde esta misma habitación, desde esta silla, desde mi cama, desde mi ducha, desde cualquier lugar yo puedo conectar con Dios. Y puedo hacer que esa conexión sea permanente. Y que solo para que esa conexión sea permanente, lo único que tengo que hacer es entrenarme en eso.
Y seguir el ejemplo de los grandes trascendidos que han pasado por la tierra, Jesús, Buda y otros más. ¿Qué hacía Jesús? Jesús oraba, Jesús meditaba. Y ahí también hay una especie de confusión, porque la gente dice orar y lo relaciona mucho a decir el Padre Nuestro, a decir las oraciones que nos han enseñado. Y no está mal decir el Padre Nuestro, no está mal rezar las oraciones que nos han enseñado. Yo no quiero decir que esto es bueno o esto es malo, pero lo que sí me gustaría que quede en el corazón y en la mente, sobre todo en la mente de las personas, es que orar no solo queda ahí. Orar es darte un tiempo para ti, principalmente, como tú quieras, parado, sentado, echado, darte, aunque sea 5 minutos o 3 minutos, y verdaderamente preguntarte, hola, Aurora, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás bien? Tienes que tomar una decisión. ¿Te sientes cómoda con la situación que está pasando? ¿Qué deseas hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Y si tengo que tomar una decisión muy difícil, Espíritu Santo, divinidad interna, yo interior, dime qué debo hacer en esta situación. Y eso era lo que hacía Jesús, porque él estaba pasando por situaciones de mucho estrés. Y por eso él decía, yo tengo que orar, ¿no? Y yo recuerdo mucho las escenas de las películas y también los párrafos de la Biblia cuando dicen, mientras que los discípulos se despertaban y no veían a Jesús entre ellos y de pronto asomaban su visión hacia alguna montañita o algo y veían que Jesús estaba ahí, siempre orando, siempre meditando, siempre procurando conectar con su interior, con su Padre. Jesús le decía Padre, pero bien le podemos decir hoy día universo, Dios interior, divinidad, Espíritu Santo. Los términos no importan. Lo único que verdaderamente importa es saber que el poder está en nuestro interior y que no necesitamos nada externo para conectar con eso. Yo puedo ser budista, puedo ser católica cristiana, puedo ser de cualquier otra religión, pero recordar siempre que yo para conectar con esa sabiduría suprema no necesito de nada externo, que solo necesito ir hacia adentro. Y que cuando yo voy hacia adentro, yo puedo tener una vida pacífica, una vida en plenitud. Porque esa sabiduría interna lo que va a hacer es, me va a hablar y me va a decir qué debo hacer en cada circunstancia. Y nunca me va a imponer nada, como la religión a veces nos impone. Simplemente me va a proponer qué hacer. Y yo siempre voy a tener el libre albedrío para hacer lo que me indica o no hacerlo. Porque como te digo, siempre es propositiva, es una propuesta. Es yo te recomiendo hacer esto, pero tú decides, tú eliges. Y ahí me viene a bien también dar un pequeño detalle, quizá me estoy extendiendo un poquito más de la pregunta, pero lo que me viene ahorita a la mente es decir que cuando yo conecto estoy verdaderamente hablando desde mi voz sabia. Mi voz sabia me está diciendo, y estoy en verdadera paz. Pero a veces, con muchos estímulos externos, nos solemos distraer, solemos desenfocar nuestra atención. Y cuando desenfocamos nuestra atención, ahí de nuevo viene la voz mental, ¿no? Ay, pero te equivocaste, ay, pero esta decisión que quieres tomar te va a ir mal, mejor haz esto otro, mejor asegúrate haciendo esto y el otro y bla, bla, bla. Y el ruido mental a cada rato sonando en nuestra mente. Entonces, lo que quería comentarles es, una mente aquietada conecta con su interior. Una mente atormentada por ideas como ese tipo no puede conectar. Entonces, por eso es súper recomendable
relajarse, buscar la relajación para poder conectar con la divinidad. Al inicio puede ser un poco complejo, pero se puede. Comenzaremos tal vez con esa conexión, un par de minutos, 3 minutos, y necesitaremos quizá mucha ayuda para eso. ¿En qué sentido? Puedo conectar con un profesor de meditación, puedo ver muchos videos de YouTube para meditar, puedo leer muchos libros que me enseñen de eso. Y la ayuda que yo siempre recomiendo es la música, porque la música es muy poderosa. Es una de las grandes herramientas que yo siento que existen en el mundo. O puedo escuchar una música que a mí me relaje, me transporte a una vibración alta, una vibración de alegría, de tranquilidad, y aprovechar ese momento para conectar. Porque una mente aquietada siempre va a conectar con su interior. Una mente con mucho ruido no va a poder conectar. Y yo justo a Alexandra siempre te digo, ¿no? Que yo me imagino que Moisés, que todos estos profetas que escuchaban a Dios, seguramente cuando se estresaban, ¿no? No escuchaban a Dios, ¿no? Porque los vemos en las películas, ¿no? Cómo los van recreando, ¿no? Que están estresados, pero Dios, háblame, pero ¿por qué no me dices qué debo hacer? Pero dime, ¿qué hago? Y la verdad es que en ese momento nulo, ¿no? Cri, 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 cri. Dios no está. ¿Y por qué yo veo, o sea, yo cuando recuerdo esas representaciones digo, claro, es que en ese momento Moisés estaba estresado y cuando está estresado no conectaba con Dios. Cuando él estaba en paz, en calma, su interior le decía qué vamos a hacer. Le recomendaba qué hacer. Entonces, eso es lo que creo que a todas las religiones se les ha olvidado enseñarnos. Y es importante que recordemos ese detalle. Pero ese pequeño detalle que parece chiquito nos puede cambiar verdaderamente la vida.